En 2 de Timoteo, capítulo 2, veíamos que el título, en el versículo 7 en adelante al 13, decía, el título era ser un buen soldado de Jesucristo, y decía Pablo que como un buen soldado, como un buen deportista, tenían que entrenar y que sujetarse y que llegar a una meta, ¿no? Y decía él, en el capítulo 8, decía él: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, habíamos platicado que Pablo, la sana doctrina que le decía a Timoteo que se cuidara y de todo esto que estaba sucediendo, le dice además, te encargo que cuides esta sana doctrina, ¿no? Le dice en el 8, acuérdate de Jesucristo, el cual estaba profetizado, que era del linaje de David, y que este Jesucristo se decía que iba a resucitar de los muertos, y que así resucitó de los muertos, y que eso es lo que yo te he estado anunciando en este evangelio. En este caso, este evangelio que le daba a Timoteo, Pablo a Timoteo, pues era un discipulado, porque Timoteo era discípulo de Pablo. Entonces así lo entrenaba él con toda la sabiduría que tenía él en ese momento, con toda la evidencia que ya hemos dicho antes, sobre la cual había sido convertido Pablo después de haber sido un perseguidor de la iglesia. Y entonces dice, en este mismo evangelio, en este Jesucristo, dice Pablo, en el cual he sufrido penalidades y prisiones y he sido tratado como malhechor, dice, y dice, pero la palabra de Dios no la han podido contener, no la han podido retener. O sea, el evangelio de todas maneras se estuvo difundiendo. Dice, todo lo soporto, en el 10 dice, todo lo soporto por amor a aquellos que son escogidos, aquellos que han de recibir el evangelio, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús, para su gloria eterna, para que ellos también estén en la gloria eterna. Y después dice en 2 de Timoteo 2, más adelante, después del 10, dice, la palabra fiel fiel es esta: si somos muertos con Cristo, también viviremos con Cristo. Dice, y reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos va a negar. Y si llegamos a fallar, de todas maneras Cristo permanece fiel, porque Él tiene un propósito, tiene una obra, y Él es fiel. No es como nosotros, que si nosotros fuésemos infieles en nuestra obra, en nuestro desempeño, Él permanece fiel. Decíamos que no era un motivo para fallar, que ese era el propósito precisamente, ¿no? Estar manteniéndonos, creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Y después dice que precisamente hablando de esto, tratáramos de mantenernos como un obrero del cual no teníamos de qué avergonzarnos. Y decía Pablo en el capítulo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, primero le había dicho a Timoteo que tuviese cuidado de las falsas doctrinas y demás, y después le dice que procure presentarse como un obrero que ha cumplido con la palabra de Dios, y que además de eso, que no tiene de qué avergonzarse, y que ha utilizado bien la palabra, que no la ha distorsionado, como lo vemos, que lo hemos estado viendo, que había gente que distorsionaba el evangelio, y hay gente que vamos a ver en los siguientes capítulos que distorsionaba el evangelio. Dice en el 19, ya más adelante, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, ¿no? Y apártese de toda maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces decíamos que conforme a la fe va fortaleciendo nuestro temor de Dios, y eso también va fortaleciendo nuestra obediencia, nos va haciendo más dóciles para obedecer y más fáciles para llevar a la obediencia. Dice en el 20, pero hablaba de los utensilios, que en una casa hay utensilios de honra y de deshonra, ¿no?
Y dice, entonces, más adelante decíamos que en el 22 le dice a Timoteo, pero tú huye de las pasiones juveniles, o sea, no hagas cosas, hay gente que va a ser llamada a lo bueno, gente que es llamada a lo malo, a eso se refería con los utensilios, y le dice, pero tú haz lo bueno, haz lo correcto. Y le dice en el 2, como él era joven, le dice, apártate de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz, con aquellos que son de corazón limpio y que invocan al Señor Jesucristo. Pero desecha las cuestiones de necedades y de cosas insensatas, dice, y esto pues de nada, y contiendas, ¿no? Y dice, no sé, dice más adelante en el 24, dice, no seas contencioso, sea amable con todos y apto para poder enseñar, sufrido, o sea, el hecho de enseñar también lleva implícito cierto esfuerzo de sufrimiento, ¿no? Y más porque era una época de mucha persecución a la iglesia y aquel que enseñaba tenía que llevar pues algún martirio encima, ¿no? Y dice, con mansedumbre dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se lleguen a arrepentir, ¿no? Para que ellos puedan conocer la verdad. Si tú le hablas con mansedumbre, estas personas que te van a conocer, que van a escuchar de lo que tú les estás diciendo o tus puntos, ya no se cierran cuando les hablas con mansedumbre y se abren para un diálogo y tal vez para ser alcanzados. Dice, y así de esta manera, conociendo del Evangelio y conociendo de Cristo, puedan escapar del lazo del diablo, el cual los tiene cautivos a voluntad de Satanás, ¿no? Y después seguimos viendo cuando está hablando del carácter de estos hombres que son aprobados y de cómo debe ser Timoteo. En el 3:5 le dice que va a haber, desde el 4 le dice que habrá algunos traidores, gente impetuosa, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y después dice, estos van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, ¿no? Y dice, a este tipo de gente evítalos, porque definitivamente pues, va a ser muy difícil que los convenzas, porque muchas veces tienen la doctrina, tienen la enseñanza, tienen la palabra, pero sus corazones no terminan de sembrar la verdad del Evangelio, no tienen el verdadero Evangelio. Y entonces viene esto que decíamos desde los capítulos anteriores, que empiezan a distorsionar y a justificarse y a hablar cosas de tal manera que ellos puedan justificarse pero sin conocer realmente de la palabra. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres y las llevan a los pecados y otras cosas, ¿no? Y les enseñan sus maldades, dice, y estas personas que son desviadas, habla de las mujercillas, decíamos, pero pues puede ser a cualquiera que se preste a ser engañado, puede ser engañado por estas personas. Dice, estas personas, dice, que son engañadas, pues nunca terminan de aprender, ¿no? Sí, y son así también gentes pues que se resisten a la verdad, dice el 8. Son hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. Y de más adelante dice, en el 10 dice, pero tú has seguido una buena doctrina, has tenido una buena conducta, propósito, una buena fe, una longanimidad, amor y paciencia. Has sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a mí en Antioquía, dice, en el 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que padecer persecución. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Ok, entonces sigo. Padecerán persecución. Entonces, antes él había hablado de que si ellos seguían el ejemplo de Pablo,
y llevaban este evangelio y llevaban toda esta actitud, forzosamente con el tiempo iban a tener que también padecer persecución y encarcelamiento y azotes y otras cosas que platica Pablo, que cómo le había ido a él. De hecho, él testifica más adelante que algunos de ellos ya habían sufrido también algunas torturas y ese tipo de cosas, también por llevar el evangelio de Cristo. Dice en el 13, más los malos hombres, los que son engañadores, van a ir de mal en peor, van a ir engañando a la gente y van a ser engañados por sí mismos. Dice, tú persiste en estas cosas que has aprendido y estás persuadido, o sea, estás convencido, sabiendo de quién has aprendido. O sea, el evangelio sano que había aprendido de Pablo, le dice, este evangelio que yo te he enseñado, del cual yo te he dado ejemplo, este evangelio tienes que practicarlo y llevarlo conforme a mi ejemplo. Dice, y no solo de mí, sino que desde la niñez pues lo tuvo de su abuela, Zoila creo que se llamaba, y Enaida, algo así se llamaban sus dos, su madre y su abuelita, ¿no? Loida y Eunice eran sus madres y su abuela. Y entonces, dice más adelante, y esto es lo importante, él está hablando de todo lo que había aprendido y demás, y después le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿cómo llevas a un hombre a un entendimiento completo? Que sea perfecto, que esté bien entrenado en la palabra, que entienda bien la palabra y que la aplique para que la pueda llevar para toda buena obra, para testimonio, para evangelio y para demás, pues a través de la palabra, de las escrituras. Cuando aquí habla de que toda escritura es inspirada por Dios, no se refiere a las escrituras del libro de Odessa o el libro de Tiburón o el de Harry Potter o ese tipo de cosas. Está hablando específicamente de aquellas palabras que ellos habían, todas las escrituras que ellos habían tenido durante toda su historia, que hablaban desde el Torá, el Tanaj, el Talmud, y que habían conformado y conforman hasta la fecha pues parte de los principios bíblicos y iba a decir cristianos, ¿no? Pero los judíos, ¿no? Bíblicos que tenía el pueblo judío. El Señor Jesucristo, cuando Él viene, nosotros seremos transformados y vamos a ser llevados con Él. Y obviamente inmediatamente vamos a tener una manifestación de pecados y demás. Habíamos platicado que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ¿no? Y que más adelante pues viene el juicio del trono blanco y también ya estaremos en la presencia de Dios cuando nuestras obras vayan a ser puestas a prueba, ¿no? Pero aún así decíamos, pues teniendo una conciencia tranquila, hablando del Señor tranquila, teniendo una posición dice, no inculpándonos de pecado o no inculpándonos de algo malo, pues el Señor seremos aprobados, aunque no del todo, ¿no? Dice, y entonces dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que puedas redarguir, o sea, puedas corregir a la gente, puedas reprenderle en un momento dado, hablar más fuerte. Por otro lado, exhortarle, o sea, motivarlo, darle consejo, ¿no? Y dice, pero hazlo, estas tres cosas, fíjense, una es enseñarle, la otra es reprenderle, la otra es exhortarle, motivarlo. Y dice, como corrigiéndolo, pero tranquilamente, ¿no? Y dice, o dándole una directriz, y dice, con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando alguien te corrige, cuando alguien te comenta, cuando alguien te dice algo, tiene que decírtelo. Si es una persona mayor que tú, una persona que te va a enseñar, una persona que te tiene que enseñar, en primer lugar en amor, con toda la paciencia posible que le caracterice o todo lo que pueda hacer,
y luego hablando de doctrina, hablando de cómo deben de ser las cosas según la palabra del Señor. Dice, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, ¿no? Dice, no sufrirán la sana doctrina, o sea, no van a recibir una sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón, van a tener necesidad de oír, la comezón de oír, y se van a amontonar un montón de maestros. Va a haber montones de maestros, o de apóstolos, o de pastores, pero todos con sus propias maldades o concupiscencias. La concupiscencia es un pensamiento basado en un deseo no propio, en un deseo carnal o en un deseo no espiritual, ¿no? No carnal, sino un mal pensamiento, quiero aclararlo, ¿eh? No porque tú desees comprarte una ropa o algo, no es eso lo que está diciendo, habla de malos pensamientos. Dice, y entonces pues van a apartar de la verdad del oído, van a sacar sus propias conclusiones y sus propias justificaciones, decíamos en la clase pasada, se van a justificar a sí mismos. Y entonces, pues se van a volver a fábulas. Hablábamos de la gente que pretende que el cristianismo avale la diversidad de géneros, ¿no? O sea, o la unificación de géneros, no sé cómo lo vean, y pues no leen la Biblia, y cuando leen la Biblia medio acomodan las cosas, pero no de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Y así como eso, pues puede hablarse del pecado de la mentira, del vino y de muchas otras cosas. Entonces, si no te basas a lo que dice la Biblia en forma literal, en una forma estudiada, en una forma concienzuda, pues no puedes tener una buena interpretación, y eso pues te va a llevar a tener estas doctrinas de fábulas, ¿no? O a tener pensamientos que nada que ver con la realidad. Le dice, tú sé sobrio en todo, o sea, sé muy consciente en todo, dice. Sé sobrio en todo. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sí? Llevando el evangelio, cumples aquel propósito por el cual fuiste llamado. Y después dice en el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la buena carrera, he guardado la fe. O sea, él no se ha dejado ir por falsas doctrinas y se ha mantenido en aquello que aprendió a través del Señor Jesucristo cuando fue llamado, a través de la Biblia cuando fue perseguidor de la iglesia, y más adelante de acuerdo a los testimonios de los evangelios, y más adelante encajando todo a través del discernimiento del Espíritu Santo, la doctrina que le llevaba a las diferentes iglesias, con respecto al evangelio, como lo que ahorita estamos leyendo. Dice, me está guardada, por lo tanto, dice, me está guardada la corona de la vida que me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor Jesucristo. Venía dándole esto de que instrucciones para que él pudiese llevar la doctrina, una sana doctrina, se apartara de las fábulas y todo eso, con lo que empezaban estos capítulos, tanto 1 Timoteo como 2 Timoteo, hablaba de que se cuidara de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estas falsas doctrinas, ¿no? Y entonces, ya para finalizar, le dice pues que procure llegar pronto, regresar pronto, y que a donde había mandado a algunos de los hermanos. Pero en el 15 le dice, guárdate tú también de él, hablando de le pague conforme de Alejandro. Dice, a Alejandro el Señor le pague conforme a sus hechos, dice, y después le dice, y yo creo que se lo iba a encontrar Timoteo ahí donde él iba a estar, le dice, y guárdate de Alejandro. Dice, pues en gran manera me ha sobrepuesto, se ha opuesto a lo que hemos evangelizado, a lo que hemos enseñado. Dice, pero en mi primera defensa, cuando traté de llevar este evangelio y de defenderlo, dice, todos me desampararon, nadie estuvo a mi lado. Dice, pero el Señor no los toma en cuenta. Como que Alejandro estaba en forma permanente ahí donde iba a estar Timoteo, y por eso le está diciendo esto. Y le dice,
Pero el Señor, a pesar de que nadie estuvo a mi lado, el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas y dice para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles pudiesen oírla, ¿no? Dice, así fui librado de la boca del león, porque yo imagino que este Alejandro, lo estaba como que boicoteando por alguna razón. No sé si sería parte de la iglesia, pero parece ser que si no, pues, como quiera que sea, era alguien que estaba en persecución, ¿no? O en contraveniencia de la doctrina, estaba en contra de la doctrina. Y entonces le dice en el 2 Timoteo 4:18, dice, el Señor me librará de toda obra mala y me va a perseverar para su reino celestial. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decía Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según su piedad. ¿Qué es según su piedad? ¿No? Entonces, aquí habla de que todos aquellos que han recibido lo que veníamos viendo en capítulos anteriores, todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos habían visto a través de estas palabras de evangelismo y demás, aquí Pablo se los está pues reconfirmando, ¿no? Les está enseñando, y entonces dice, les está haciendo ver que él ya les había dado un evangelio pues muy completo en lo que habíamos visto con Timoteo, y esta es una carta que ya no se le está escribiendo a Timoteo, se le escribe a Tito, pero muy parecido a lo primero que dice Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, es lo que dice el libro de Tito. En algunas ocasiones hemos platicado de que si prestáramos más atención cómo vienen los diferentes capítulos, nos daríamos un poco más de cuenta con respecto al carácter que tenía la iglesia y otras cosas. Y entonces le vuelve a hablar de lo mismo, pero de que no se vaya con falsas doctrinas, de que tengan de buen testimonio. Y aquí ya no habla de los diáconos y demás, sino que habla de los obispos, ¿no? Los conocían en esta parte como obispos, pero son parte del servicio de la iglesia. Y entonces le dice, primero, que conforme a la fe que él había recibido de ellos, pues que de él, y este conocimiento de la verdad que habían recibido por la piedad, y que esta piedad, este conocimiento los llevaba a esta esperanza de la vida eterna que tenemos en Jesucristo, ¿no? Es todo decíamos en alguna otra de las clases que pues esa es la base del Evangelio, creer en que Jesucristo resucitó a los muertos y que nuestra esperanza de vida eterna viene en la venida, o sea, se va a ver culminada en la venida del Señor Jesucristo. Dice, la cual el mismo Dios prometió desde antes de los principios de los siglos. ¿Se acuerdan que en algunos de los capítulos anteriores habíamos dicho que los secretos que habían estado ocultos por los profetas y todo eso por los siglos y demás, eso viene en las 2 últimas clases o 3 últimas clases? Entonces, esos secretos ocultos y esos secretos que venían desde antes de la fundación del mundo, que venían antes de que nosotros fuéramos nacidos y que el embrión nuestro hubiese visto al Señor, antes de todo eso ya había un plan para nosotros, ya se había formado un plan que estaba hecho, o era una promesa que estaba escrita desde antes de los principios de los siglos, ¿no? Sí lo ven, ¿verdad? Qué padrísimo. Dice, y a su debido tiempo se manifiesta este cumplimiento de la palabra, ¿no? Igual que como se había, conforme se estaba predicando, y que esta predicación de ese evangelio, de esa encomienda que había tenido Pablo, había sido dada, pues obviamente por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, cuando es llamado, ¿no? Y entonces le dice que esta conjunción de hechos que Tito conocía, que precisamente era lo que Tito tenía que enseñar. Cuando él le dice todas estas bases de este evangelio, se las está diciendo nada más como mera presentación a Tito, ¿no? Como un saludo, y le dice a Tito, verdadero hijo
en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Señor Jesucristo y de nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces les decía yo que Pablo en este llamado que tiene, en este conocimiento de la verdad que fue a través del Señor Jesucristo y demás, es que está instruido en una sana doctrina y es lo que le está enseñando a Tito. Y decía yo que esto mismo que le está encargando a Tito con respecto a que tenga cuidado de falsas doctrinas y demás, es lo mismo que le estaba recomendando a Timoteo en las cartas anteriores. Y entonces dice, ¿cuáles son los requisitos de aquellos que tienen que enseñar la sana doctrina? ¿Cuál? Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, veíamos que a Tito le decía que con palabras suaves, sin provocarlos a ira y demás, él debería de tratar de ponerse de acuerdo con aquellos que contendían a la palabra. Y aquí le está diciendo algo muy parecido, independientemente de los requisitos que les solicitan aquellos que son obispos, que bueno, son muy fáciles de entender. Dice, él tiene que ser retenedor de la palabra, ¿no? Y un fiel retenedor, tanto como yo les decía, la palabra no es de mucha interpretación, es más bien de estudiarla para poder tener una interpretación correcta a través de la ministración del Espíritu Santo. Entonces, dice, así como a ti se te ha enseñado la palabra, que se le ha enseñado con las mismas bases a través del Espíritu, pero también a través de la Biblia, a través de la doctrina que trae el Señor Jesucristo, el cumplimiento de profecías y demás, para poder fortalecer el Evangelio, ¿no? Para que también Tito y toda la iglesia estuviese segura de su salvación y segura de la esperanza, seguros de esta esperanza de vida eterna que tenemos todos en la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice, y se podría decir, y en este discipulado, y así puedas también convencer o evangelizar o alcanzar a aquellos que contradicen estas enseñanzas, ¿no? Más adelante, le dice en el 10 y 11, ¿no? Que algunos son engañadores, habladores, y mayormente aquellos que se quieren apegar a la ley, por eso habla de la circuncisión, y dice, a estos es necesario tapar la boca, porque trastornan las cosas eternas, las cosas que hemos enseñado, y enseñan cosas deshonestas que no convienen, ¿no? O sea, distorsionando la ley. Dice, y su propio profeta, conociéndolos como eran de medio fantasiosos, dice, su propio profeta decía de ellos mismos, dice, los cretenses son unos mentirosos y malas bestias y glotones y ociosos. ¿Se acuerdan que decía anteriormente en los otros capítulos que la gente ociosa es la que está tratando siempre de desviar la palabra, que está tratando de dar falsas doctrinas y demás? O sea, es gente que no tiene nada que hacer, gente que metiche, les dicen metiches en los libros anteriores. Entonces se vuelven gentes metiches, ¿no? Este testimonio le dice es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que tengan un buen entendimiento de la fe, del porqué de la fe, porqué de la palabra, cómo leerla, cómo entenderla, etcétera, ¿no? Dice, y así dejen de atender a estas fábulas de los judíos, de que si no puedes comer puerco. Y dice, entonces en día de reposo ellos no podían caminar más de 900 metros porque estaba contra la ley, y cargar cosas pesadas y muchas de esas cosas, ¿no? Entonces ya se supone que estamos libres de este yugo de la ley, y ahora somos libres a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo vuelve a regresar. Fíjense, Pablo, que era tan apegado a estas cosas de la ley desde su niñez, lo marca como que regresan a este tiempo de falsas doctrinas, ¿no? Y dice, judaicas, ni a los mandamientos que
generalmente anteponen los hombres, ¿no? Dice que anteponen los hombres, y que hombres que se apartan de la verdad con esas mentiras. Dice, y dice en el 15 y el 16, que es lo importante, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es lo que decíamos? Aquellos que se quieren justificar, aquellos que de alguna manera dicen, no, es que lo que la Biblia quiere decir aquí es esto y esto, y nada que ver con la realidad, para justificarse, ya sea para tomar o para cualquier cosa. Entonces, son gentes que pues, como decimos, están corrompidos por sí mismos y están engañados a sí mismos. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no hacían buenas obras, eran rebeldes, hacían cosas pues mal, cosas malas, y así lo mantenían, ¿no? Habla lo que es una sana doctrina, ¿no? Y que después dice las características que tienen que tener los ancianos y las ancianas, que eso pues también está fácil de leer. Lo que sí es que dicen, sean sobrios, serios, prudentes, pero sobre todo dice, sanos en la fe. O sea, que tengan una fe real, una fe auténtica, y después dice, pues obviamente si son sanos en fe, van a ser sanos en amor, y el amor pues va a ocasionar la paciencia, tanto para poder exhortar, redarguir, como habíamos dicho, y corregir, y por otro lado, también para poder discipular a los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque así mismo le dice a las mujeres que son ancianas. Entonces, cuando hablábamos de la posición en la iglesia, ¿se acuerdan en capítulos anteriores que decía Pablo que las mujeres se mantuvieran calladas y preguntasen cosas en su casa y demás, y que procreando entrarían al reino de los cielos, algo así? Decíamos que pues como que estaba hablando más que nada en una especie de la tradición, pero aquí ya vemos que es un poquito más, habla más con respecto a la posición de los ancianos y las ancianas en la iglesia, y les dice que sean prudentes y castas y bien casadas, y que igual estén sujetas a sus maridos, y que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino sea bien llevada a cabo. Y dice, y que exhortaran a los jóvenes a que fueran prudentes y que tuvieran una buena enseñanza también. Entonces dice, ya entonces vuelve a referirse a Tito y le dice, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, ¿no? Y también en la enseñanza. Y después dice, mostrando integridad, llevando esta sana doctrina, llevando este sano evangelio, pues Satanás iba a tener que avergonzarse, ¿no?, ante la buena doctrina de Tito. Y después en el 3:11 dice, doctrina del Salvador, sí, dice más arriba, es que me perdí, permítame tantito, sería irreprochable de la vergüenza de decir, exhorta a los siervos, dice en el 9, que él debe exhortar a los siervos, a los que son esclavos o siervos, a que se sujeten a sus amos, para que también no sean respondones, y pues así tampoco puedan ni defraudar, y que se muestren fieles en todo, ¿no?, como haciendo las cosas para Dios. Dice, y para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y entonces eso es con respecto a aquellos que son siervos. Y después dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces aquí ya está hablando de que el evangelio no debe de ser de alguna manera muy simple, muy concreta, muy concisa. Le dice a le dice a Tito que la doctrina pues no nada más es para los judíos, sino para todos los hombres, y dice
y debes de enseñarlos a que renuncien a la impiedad, a la maldad también, a los deseos mundanos, y que vivieran sobria, justa y piadosamente. Y sobre todo guardando la palabra, guardando este evangelio de esperanza y la manifestación gloriosa que van a tener en Dios, bueno, en Jesucristo, por Dios, que Dios les permite conocer, ¿no? Dice, quien se dio a sí mismo, Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hablábamos de la actitud cuando hablamos de este celo para las buenas obras, de que las buenas obras son consecuencia pues de una sana doctrina, de un buen entender, un estar seguros, una buena fe con respecto al Evangelio. Dice, esto habla y exhorta y reprende a todo, con toda autoridad, y nadie te menosprecie, ¿no? Tengo entendido que Tito era joven igual que Timoteo. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, ¿no? Dicen que no sean pendencieros, que sean amables, que estén con mansedumbre, para con todos los hombres. Y después dice, nosotros antes también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o sea, de maldades, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, pero cuando se manifestó, Él nos salvó de esas obras de injusticia que nosotros hacíamos. Dice, y aquí es algo interesante, porque dice, por el avivamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, este avivamiento es como cuando decíamos de sumergirnos en agua, de ese morir al viejo hombre y esa regeneración o esa renovación en el Espíritu Santo que llegamos a tener. De eso es de lo que está hablando. Y dice, en este Espíritu Santo, por ese Espíritu Santo que derramó en nosotros abundantemente, y de aquí lo dice, por Jesucristo, quien es nuestro Salvador, ¿no? Entonces, si no hubiéramos creído en el Señor Jesucristo, nosotros no tendríamos la unción del Espíritu Santo. Entonces, como nosotros creemos en Jesucristo, tenemos el discernimiento y la unción y la administración del Espíritu Santo. Dice, y aquí lo explica tanto el bautismo como la unción del Espíritu Santo, como el trabajar en el Espíritu Santo a través de la esperanza en Jesucristo de una manera muy padre. Y entonces dice, y con eso, pues nosotros sí somos justificados por su misma gracia, ¿no? Y hemos venido a ser coherederos y tenemos esperanza de vida eterna en Jesucristo. Y entonces dice algo muy importante en el 8, dice, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿no? El hecho de que nosotros nos ocupemos de hacer buenas obras. Dice, y entonces pues evita las cuestiones necias y de genealogías y de contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿no? Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, sácalo de la iglesia, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, lo único que dice ya al final pues son las instrucciones para Pablo para recibir las cosas, ¿no? Las cosas que tenía que llevar. Y después dice salutación en Filemón. Vamos a pasar a Filemón capítulo 1. Lo que es aquí de ver es que les dice a Filemón que el amor y este amor con el que trataba a los hermanos
ha llegado hasta al conocimiento de la iglesia y de él, y le dice que con esto él puede dar un eficaz conocimiento de todo el bien que ha recibido del Señor Jesucristo y por lo mismo pues del Evangelio, ¿no? Dice, y me da mucho gozo y consolación que a través de este amor los hermanos han sido confortados en sus corazones, ¿no? Los santos que están en la iglesia. Entonces Filemón pues es muy pequeño y básicamente es nada más este encargo que decía yo primero, de este testimonio de la fe, y ya al final, alrededor del capítulo 19 dice, escribo de mi mano que yo pagaré si es que algo te debe, dice, y no solamente eso, sino que tú también me debes a mí, ¿no? Y dice, pero si hubiese necesidad de pagar algo, mientras este esclavo esté contigo, creo que había oído de él, él iba a responder por esto, pero este esclavo pues ya iba iba Onésimo, ya iba este esclavo Onésimo iba pues de regreso, ¿no? Y bueno, creo que es básicamente lo que describe Pablo a Filemón, y pues creo que es todo. Y pues vamos a pasar a Hebreos. Entonces, la próxima clase ya empezamos con Hebreos 1 y por lo pronto aquí la dejamos.